Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver y aclarar un poquitín qué son los conceptos de grupo, parentesco e instancia. ¿Qué es un grupo? Bien, vamos a suponer que creamos dos primitivas. Creamos por un lado un plano, así como está uno, aquí uno, da igual, y de 5 metros. Aceptar. Bien. Seleccionamos el plano y con este botón que hay aquí centramos la vista en el plano, en el objeto que tenemos seleccionado. Bien, de acuerdo. Vamos a crear ahora otra primitiva. Creamos, por ejemplo, un cubo. Un cubo de 2 metros. Aceptamos. Bien. Ya tenemos un cubo y un plano. Si yo muevo el plano, vamos a poner otro color porque apenas se ve, o vamos a ponerlo así, que brilla de otra manera. Control L para desactivar luces, a ver si se puede. No, se ve igual. Bueno, podemos mover el plano o podemos mover el cubo. ¿Qué es agrupar? Bueno, tenemos varias maneras de agrupar. Por una parte podemos crear un grupo. Nuevo grupo y le llamamos, por ejemplo, cubo y plano. Aceptamos. Se me ha creado aquí, en la pestaña escena, tenemos aquí un grupo nuevo creado que se llama cubo y plano. Ahora cogemos el cubo, lo arrastramos al grupo cubo y plano y cogemos el plano y lo arrastramos con el clic izquierdo del ratón encima del grupo. Ya están los dos, el cubo y el plano, agrupados dentro del grupo cubo y plano. Esto también se llama emparentamiento. Emparentar es cuando, por ejemplo, el cubo y el plano ahora son hijos del grupo que se llama cubo y plano. Bien, ¿qué ocurre ahora si yo quiero? Vamos a suponer que el cubo es nuestro personaje y el plano es una butaca, una silla que yo he hecho. Si sentamos a nuestro personaje en la silla y por lo que sea quiero cambiar la silla de sitio dentro de la habitación, si no lo tengo agrupado es un lío, porque primero tendría que mover la silla y luego mover el personaje y ponerle exactamente en la misma posición que estaba. Que a lo mejor me ha costado colocarle en esa posición y ya no voy a acertar bien, porque si solo es un desplazamiento no habría problemas, pero si aparte hay rotaciones, ahí se puede complicar para volver a colocar el personaje en la silla como estaba. Entonces, por ejemplo, ahora queremos mover el conjunto cubo y plano. Seleccionamos el grupo y movemos el grupo. Perfecto. Le movemos donde queramos. Le podemos rotar y el cubo y el plano, al estar dentro del mismo grupo, se mueven juntos. Vamos a deshacer los cambios, control Z, control Z, control Z. Muy bien. Esta es una manera. Queremos sacar el cubo y el plano fuera. Desemparentamos el cubo, se me sale fuera. Desemparentamos el plano y ahora el grupo cubo plano, eliminar. Tenemos otra vez únicamente el cubo y el plano. Otra manera de agruparlos sin crear un grupo. Simplemente cogemos el cubo y le soltamos encima del plano. Ahora es como si el plano se ha hecho padre del cubo. El cubo es hijo del plano en este momento. Entonces, ahora si yo muevo el plano, igualmente que antes, el cubo se mueve con él. ¿Que le roto? Le puedo rotar, le puedo hacer lo que sea y el cubo se mueve con él. ¿Qué diferencias hay con respecto al grupo? Que se me ha olvidado comentarlo. En el grupo, cuando creábamos un grupo, nuevo grupo, ahí era cada objeto independiente. Ahora
No, exactamente. Si yo cambio la escala del plano, cambia la escala del grupo. ¿Por qué? Porque el cubo es hijo del plano. Hace todo lo que haga el padre. Control Z, deshacemos cambios. Bien. Esta sería otra manera de hacerlo. Y esta, digamos, en cuestiones de agrupar, estas serían las dos formas que más se utilizan. El cubo ahora le vamos a desagrupar. ¿Cómo? Seleccionamos clic derecho encima del cubo y desemparentar. Ya que deje de ser hijo del plano. Sale otra vez fuera, ya no cuelga del plano y ya son dos objetos independientes. Si ahora yo muevo el plano, se mueve el plano solo otra vez. Bien. Instancias. Tenemos el plano, tenemos el cubo. Vamos a suponer que queremos tener 20 cubos. Vale. Bueno, 20, no vamos a poner 20, vamos a poner 5 cubos. Bien. Puedo seleccionar, podemos meter 5 cubos. 5 cubos es más geometría en la escena. La CPU y la memoria se sobrecarga más. En este caso no habría problema, pues son cubos, son figuras simples, pero si son figuras muy complejas, por ejemplo, personajes que tenemos en la escena, se sobrecarga mucho la memoria del ordenador. En ese caso, seleccionamos el cubo en la escena, crear. Tenemos dos opciones a la hora de crear instancias. New Node Instance, que crea una sola instancia, y New Node Instances, que crea un número que le digamos de instancias. Por ejemplo, voy a usar primero esta, que es la que yo menos uso, la segunda. Yo siempre suelo utilizar esta y duplico de uno en uno hasta el número de veces que yo necesite. Si yo digo, no, es que tengo que duplicar muchas veces, pues puedo utilizar la segunda opción que vamos a ver ahora, en este caso la primera. 5 instancias del cubo. Ok. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el cubo original que le teníamos seleccionado en la escena. Cuando queremos instanciar un objeto, lo primero es seleccionarlo en la escena y luego decidir el número de instancias que queremos crear. En este caso son 5 cubos más el que teníamos originariamente, que le podemos mover. Las instancias funcionan cada una por su lado. Bien, ¿qué ocurre si yo al cubo original no vamos a poner ni materiales y array ni nada? Simplemente le voy a cambiar el color por el rojo. Se me cambian de color todos los cubos. Cuando un objeto es una instancia, es un clon del original, con lo cual no puede tener propiedades particulares para él solo. Sí puede tener una distinta posición en la escena, puede girarse, puede hacerse más grande o más pequeño, pero no puede tener propiedades de material distinto, puesto que es el mismo objeto realmente. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, al cubo original vamos a aplicarle un deforme? New deformer. Vamos a aplicársele el campo. A ver. Que es que al ser rojo todo, no ve nada. Vamos a poner otro color al cubo. El cubo, color, por ejemplo, azul o este verde. Bien. Tenemos el campo del cubo. ¿Por qué no lo veo? A ver, parámetros, escala. Bien. El cubo no tiene geometría. Por eso no puedo ver puntitos. Solo se ven iluminados en color amarillo los vértices del cubo.
no hay geometría en el cubo. Bueno, vamos a suponer que vengo aquí a estos vértices de este lado, a estos que no les afecte el deformador, y que deformo el cubo. Si os dais cuenta, se deforman todos los clones, por lo mismo que he dicho, que es que es el mismo objeto. ¿Veis? Lo mismo. Sí puedo cada uno de ellos, cambiarle de sitio, girarle, hacerle más grande, más pequeño, lo que sea. Estos cuadraditos, por si no sabéis, son las escalas. Aquí tiro la escala en este sentido. Vamos a suponer que quiero hacer una ciudad. Hago un edificio, le aplico las texturas y luego cambiando formas y tamaños puedo hacer que todo, llenar la ciudad de edificios. Serían todos iguales, todas las ventanas y todos los edificios serían iguales, pero puedo hacer 3 o 4 edificios originales, por ejemplo, y luego varias instancias de cada uno y llenar una ciudad, pues por ejemplo, con 30 o con 50 edificios, pero que en realidad son 3 o 4 repetidos. Bien, esto sería la manera esta de crear instancias. Vamos a eliminar este grupo de instancias. Borramos grupo. Bien, quitamos el deformador del cubo, que no me hace falta para nada. Y tenemos otra vez, como teníamos al principio, el cubo y el plano. Vamos a crear una instancia únicamente del cubo. Quiero tener 2 cubos. Vamos a suponer que esto es el plano. Vamos a suponer que el plano es el suelo de una habitación. Voy a poner otro color, que es que no me gusta, ¿eh? Cómo se ve el plano así. Se ve amarillo, por ejemplo. Vamos a suponer que es el suelo de la habitación y el cubo es una silla. Pero queremos poner más sillas en la habitación. No hay necesidad de cargar otra silla, que ya digo, aumenta la geometría y demás. Y la silla, si va a ser igual, no tenemos ningún problema en utilizar una instancia. Entonces, seleccionando el cubo, bueno, en este caso vamos a no seleccionar nada. Crear nueva instancia. New node instancia. Este me crea una instancia. Este es el que hemos usado antes, que crea el número de instancias que le digamos. Este simplemente le hago clic, le pongo un nombre a la instancia, por ejemplo, cubo 2, y le doy a aceptar. ¿Qué aparece? Nada. Tengo seleccionado cubo 2 y sí, me aparece aquí el sistema de coordenadas, pero no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Tengo que arrastrar la instancia dentro del cubo y he definido que sea el cubo el que va a tener el duplicado. A ver, cubo 2. Algo falló aquí. ¿Qué nos ha fallado? Suprimimos. Cubo seleccionado. Repetimos. Crear. Igual hay que tenerla seleccionado, ¿eh? Igual me he querido pasar de listo y hay que tener seleccionado. New node instancia. Cubo 2. Aceptar. Bien. Ahora sí me ha generado ese. Bueno, pues podemos hacerlo de las dos maneras. O bien dejarle suelto de tal manera que cuando muevo el original no se mueve el otro. O bien, como habíamos hecho, anidarle o hacer que sea hijo del otro cubo, arrastrándole encima. Y así ahora puedo mover el cubo original y el otro también se mueve con él. Bien, entonces en ambos casos utilizamos el sistema de instancias que utilicemos. Antes de crear la instancia hay que seleccionar en la escena el objeto. Porque si, por ejemplo, cubo 2
yo lo arrastro a plano 1, ¿qué ha ocurrido? Tenemos el cubo 1 por un lado y el cubo 2 ha heredado del plano. ¿Os acordáis que antes le he cambiado la escala al plano para hacerle más grande? Cuando he dicho lo de, y vamos a suponer que esto es el suelo de una habitación. El cubo 2 también ha cambiado de escala al colgarle de plano 1. Hereda esas propiedades de plano. Le volvemos a poner como hijo del cubo 1. Se volvió a quedar pequeñito. Bueno, una explicación un poco cutre, lo podemos ver con... Vamos a cargar algún árbol. Vamos a hacer aquí un pequeño bosque. Props. Tenemos esto de Amazon, Fan Lake, y Ray, props, bien. O árbol o arbustos. Podemos cargar este arbusto en la escena. Vamos a quitar los cubos. Cargamos este arbusto, le seleccionamos aquí, crear otro arbusto más, o vamos a crear varios, otros 5 arbustos o 4. Creamos 4 arbustos, los cogemos, los distribuimos por la pantalla rotándolos un poco para que no parezcan el mismo, que es como hago yo cuando tengo que meter mucha vegetación en un render. Rotando cada uno un poco, que no tengan ninguno el mismo ángulo que otro. Es una manera buenísima de que parezca que están colocados aleatoriamente. Alguno de ellos, por ejemplo este, le podemos hacer un poco más pequeño, más chaparro. Este le podemos hacer hacia arriba, más alto. El otro le podemos hacer más ancho, hacia acá. Y vamos dando una sensación de aleatoriedad en todo el paisaje. No hay nada igual. Podríamos poner hierba, podríamos poner árboles. Vamos a meter un árbol. Bueno, recogemos la instancia, no moleste aquí en la escena, que no se vea tanto el árbol, y vamos a meter, pues eso, un árbol. A ver, tenemos por aquí un árbol. Metemos un árbol, y árboles de estos, pues vamos a poner, por ejemplo, 2 nada más. Selecciono el árbol, crear, 2. Entonces, en el que tengo más otro, pues seleccionamos esta opción, una sola instancia. Le podríamos poner un nombre, no le vamos a poner un nombre, aceptar, y tenemos ya 2 árboles. Seleccionamos este, le arrastramos dentro del otro, seleccionamos el primer árbol. Hay que decir que cuando tenemos eso, arrastrado un árbol dentro del otro, pues ocurre como cuando arrastrábamos el cubo dentro del plano, que al moverle se mueve todo. Si no le hemos desplazado, no le vamos a ver nada más que un árbol, como ha ocurrido. Control Z, están los 2 árboles en el mismo sitio. Si yo muevo el original, parece que el otro no está. Es porque está moviéndose a la vez. Entonces selecciono el otro árbol y lo muevo por separado. Le rotamos un poco y ya tendríamos ahí una pequeña zona de vegetación que podría servir para un render o para lo que fuese. Podemos poner alguna piedra. Esta piedra la podemos hacer más grande. Vamos a los parámetros, la escala. Podemos meter 2 o 3 piedras como esa. Creamos un grupo de instancias que sean 3 piedras. O 3 más la que tenemos van a ser 4 piedras. Cada una de estas piedras las podemos mover de sitio y rotar un poco. Rotamos en el eje Y, la escalamos, seleccionamos otra, rotamos en el eje Y hacia el otro lado, por ejemplo, para que se vea otra parte de la piedra, la traemos hacia el frente y seleccionamos la otra piedra y la vamos a dejar
pues también rotada para que no se vean estas pintas que coinciden, estas manchas de la piedra que no se vean en el mismo sitio. Así, lo traemos hacia acá y esta la vamos a hacer más pequeña, por ejemplo. Bueno, pues más o menos esta es la utilidad de las instancias, de los grupos y de los emparentamientos. Siempre que agrupamos un objeto dentro de otro, se produce el emparentamiento, que ocurre también cuando le ponemos ropa a uno de nuestros personajes. Hay un emparentamiento de la ropa con el personaje. Por eso cuando movemos el personaje se mueve la ropa con él. Las instancias por sí solas no existen. Si yo elimino el grupo que creó la instancia, se borra la instancia, puesto que no hay nada, no es geometría. Tenemos, estos son las piedras, y yo tengo la piedra original aquí. Y por otro lado tengo el grupo de instancias de las 3 piedras. 1, 2, 3 piedras. Bien, ¿no? Y aquí tenemos la piedra original. Si yo la suprimo, el grupo de instancias existe, pero no existe el objeto que le generó, con lo cual las piedras han desaparecido. Podríamos ya borrarle tranquilamente, puesto que no nos sirve para nada. Aquí tenemos el árbol con el otro árbol colgando de él, agrupado. No tenemos por qué agruparle, le desemparentamos. Ahora ya sí puedo mover el árbol original sin que el movimiento afecte a la instancia, a la copia. Pero si borro el árbol original, me desaparece el otro, puesto que era un clon, una copia, no existe. Y lo mismo aplicaríamos a los arbustos. Tengo varios arbustos. Bueno, este es el clon del árbol, que le podemos borrar ya, puesto que no hay nada. Los varios arbustos, lo mismo. Si yo oculto el arbusto original, solo ocultarle, sin eliminarle. Si le oculto, se ocultan todos. Heredan la propiedad de ocultación del original. Pues vamos a eliminarle. No sé si os comenté en algún vídeo, y si no lo digo, detallucos, o detalles, mejor dicho, de detallucos, expresión típica de Cantabria, pero bueno, o sea, detalles, esta señal que tienen aquí cada objeto de la escena, si yo la desmarco, aparece un aspa, y esto quiere decir que ese objeto yo ya no le puedo seleccionar en la escena. Yo ahora no puedo seleccionar, en este caso he marcado el árbol original, el arbusto original. Yo ya no le podría seleccionar en la escena. El plano, por ejemplo, vemos que al pasar el ratón por encima del plano cambia de color porque está predispuesto a seleccionarse. Si yo vengo aquí y en el plano le desmarco esa marca, ya no puedo seleccionar el plano en la escena. Para seleccionar el plano puedo hacer clic todas las veces que sea, que no le puedo seleccionar, tendría que seleccionarla aquí. Eso se hace pues para no mover objetos accidentalmente en la escena, a que no moleste simplemente el cambio de color que hace cada vez que pasamos el ratón por encima. Se puede utilizar eso. Vuelvo aquí a poner la marca y ahora ya está otra vez seleccionable. Bueno, esto es todo. Espero que os sirva y hasta otro rato. Venga, gracias por estar ahí.